Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que ha estado generando muchísimo revuelo, algo que muchos de ustedes han estado pidiendo y que finalmente, por fin, vamos a desentrañar. Como ya vieron por el título, el protagonista de nuestra historia de hoy es nadie menos que Kerem Bürsin. Sí, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento y su carisma. Y es que, como saben, en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, y hay muchas veces que la verdad se esconde detrás de los titulares. Hoy, amigos, vamos a romper el silencio. Vamos a revelar la verdad, o al menos, lo que hemos podido recopilar y entender sobre esa situación que ha estado en boca de todos. Así que si son fans de Kerem, si les gusta el mundo del entretenimiento y si tienen curiosidad por saber qué se cuece detrás de cámaras, este vídeo es para ustedes. Pero antes de meternos de lleno, no olviden hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias de antemano. Y ahora sí, vamos a empezar. El nombre de Kerem Bürsin ha estado últimamente en todas partes, y no siempre por los motivos más sencillos. Hemos visto rumores, especulaciones, titulares que a veces parecen sacados de una novela. Y es que cuando una figura pública alcanza un nivel de fama tan alto, es normal que su vida privada se convierta en un foco de atención. Pero, ¿qué hay de cierto en todo lo que se dice? ¿Qué es lo que realmente ha estado pasando? La verdad es que la situación de Kerem Bürsin ha sido un poco compleja, y creo que es importante abordar las cosas con calma y objetividad. A menudo en la vorágine de las redes sociales y los medios de comunicación, la información se distorsiona, se saca de contexto o simplemente se inventa. Y esto, por supuesto, puede ser muy perjudicial para cualquier persona, y más aún para alguien que está constantemente bajo el escrutinio público. Hemos estado siguiendo de cerca las noticias y los comentarios en torno a Kerem Bürsin, y hemos notado que ha habido varias interpretaciones de lo que está sucediendo en su carrera y en su vida personal. Una de las cosas que más ha resonado es la aparente pausa o el cambio de ritmo en sus proyectos profesionales. Muchos se preguntan si esto se debe a una decisión personal, a oportunidades que no se han materializado, o quizás a algún tipo de conflicto. Y es ahí donde entra la verdad revelada, que hoy queremos explorar. No se trata de inventar nada, sino de intentar conectar los puntos, de entender las motivaciones detrás de las acciones, y de, en la medida de lo posible, aclarar algunas de las dudas que flotan en el aire. Por ejemplo, uno de los temas recurrentes ha sido su supuesta situación sentimental. Se le ha relacionado con varias personas, y los medios a menudo especulan sobre sus relaciones de una manera que puede ser bastante invasiva. Es importante recordar que él tiene derecho a su privacidad, y que lo que sucede en su vida personal es algo que él, y solo él, tiene el derecho de compartir. Sin embargo, cuando estos rumores afectan la percepción de su trabajo o de su persona, es natural que los fans quieran saber más. Y aquí es donde se ha producido una especie de silencio por parte de Kerem, un silencio que muchos han interpretado de diferentes maneras. Pero el silencio no siempre es ausencia de comunicación. A veces es una estrategia, una forma de protegerse, o simplemente un momento de reflexión. Y en el caso de Kerem, hemos visto que él, cuando decide hablar, lo hace con una claridad y una honestidad que son refrescantes. El problema es que a menudo sus declaraciones son filtradas, o se convierten en titulares sensacionalistas que distan mucho de la intención original. Hoy, queremos ir más allá de esos titulares. Queremos desgranar qué es lo que realmente ha comunicado, qué es lo que ha querido transmitir con sus acciones y sus pocas palabras públicas. Una de las verdades que por fin se ha revelado, o que al menos se ha podido inferir con mayor claridad, tiene que ver con su enfoque en nuevos proyectos creativos. Se rumorea, y ahora parece confirmarse con más fuerza, que Kerem Bürsin está invirtiendo tiempo y energía en desarrollar proyectos que van más allá de la actuación tradicional. Esto podría incluir producción, escritura, o incluso explorar facetas empresariales en el mundo del entretenimiento. Este tipo de movimientos suelen ser interpretados por algunos como una desaparición o un alejamiento del foco principal, pero en realidad, para un artista en crecimiento, es una evolución natural. Es buscar nuevas formas de expresión y de control sobre su carrera. Además, hemos visto que Kerem ha sido muy activo en redes sociales, pero no de la manera superficial que a veces se espera. Ha compartido Refl.
Acciones personales, ha mostrado su interés por causas sociales y ha mantenido un contacto genuino con su audiencia. Esto, para muchos, ha sido una forma de mantener una conexión a pesar de la aparente falta de proyectos de gran envergadura mediática. Y es aquí donde se rompe el silencio, no es que se haya ido, es que está construyendo algo diferente, algo quizás más personal y a largo plazo. También es importante mencionar la presión que ejercen los medios y las redes sociales. Los actores, especialmente aquellos que alcanzan un estatus de ídolo, están constantemente bajo el microscopio. Cada decisión, cada salida, cada interacción puede ser analizada y tergiversada. El hecho de que Kerem haya mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a sus asuntos personales, no significa que no esté activo. Significa que está eligiendo qué compartir y cómo quiere ser representado. Y eso en sí mismo es una declaración. La verdad por fin revelada, amigos, no es un escándalo explosivo, no es una renuncia inesperada a su carrera. Es algo mucho más sutil, pero igualmente significativo. Es la confirmación de que Kerem Bürsin es un artista que busca evolucionar, que está interesado en tener un mayor control sobre su trayectoria y que está dispuesto a explorar nuevos caminos. Sus recientes viajes, sus apariciones selectas, sus comentarios medidos, todo apunta a una persona que está en una fase de transición y crecimiento profesional. Muchos han interpretado su silencio como una señal de desinterés o de problemas. Pero la realidad, la verdad que se ha ido desvelando poco a poco, es que Kerem está fortaleciendo su base, explorando oportunidades de producción y consolidando su marca personal de una manera estratégica. No se trata de una ausencia, sino de una redefinición. Está tomando las riendas de su carrera de una forma más integral, y eso, en el competitivo mundo del entretenimiento, es una jugada inteligente y valiente. Piensen en esto, cuando un actor se queda estancado en un tipo de personaje o en un tipo de proyecto, es cuando realmente corre el riesgo de volverse irrelevante. Kerem Bürsin, por el contrario, parece estar asegurándose de que su carrera tenga una longevidad y una profundidad que van más allá de las tendencias pasajeras. Y esa búsqueda de autenticidad y de control es lo que, creo yo, resuena más con su audiencia fiel. Así que, ¿cuál es la verdad por fin revelada? Es que Kerem Bürsin no ha desaparecido. Está construyendo. Está evolucionando. Está tomando decisiones estratégicas para su futuro profesional, y para ello, está invirtiendo tiempo y energía en áreas que van más allá de la actuación frente a la cámara. Su silencio mediático en ciertos aspectos no es vacío, sino lleno de planes y proyectos que aún no se han desvelado por completo. Es la madurez de un artista que entiende su valor y su potencial. En resumen, queridos amigos, hemos abordado el tema del silencio de Kerem Bürsin y hemos intentado desvelar la verdad detrás de los rumores y las especulaciones. Hemos visto que, lejos de estar inactivo o en problemas, Kerem parece estar en una etapa de profunda reflexión y desarrollo profesional. Está explorando nuevas facetas de la industria, buscando tener un mayor control sobre su carrera y consolidando su marca de una manera estratégica. Su enfoque actual en la producción y en la diversificación de sus proyectos es una señal de madurez y de visión a largo plazo. Espero de verdad que este análisis les haya resultado esclarecedor y les haya dado una perspectiva más clara de lo que está sucediendo con Kerem Bürsin. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Verlos aquí apoyando nuestro contenido es lo que nos motiva a seguir adelante. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de esta evolución en la carrera de Kerem? ¿Tienen alguna otra teoría o información que quieran compartir? Déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les aportó algo de valor, no se olviden de dejar un buen me gusta para que sepamos que les gusta este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente si también son fans de Kerem Bürsin, para que todos podamos estar informados. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que seamos una comunidad aún más grande y para que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Mil gracias por estar aquí y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.